¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de pediatría. Aquí va a hablar de los exantemas virales. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de sarampión. Le dicen el 10-day measles, o sea, recordar si en los casos clínicos lo presentan, lo van a presentar prolongado, 7 días, 10 días. Es por un paramyxovirus de ARN y es muy contagioso. ¿Qué es lo que pasa? En todos los casos clínicos, si van a presentar un caso de sarampión, tienen que poner la historia que el niño no fue vacunado o que fue algún país que existen casi nulos, muy pocos, en donde aún haya pues sarampión o tuvo contacto un niño pues con un país de estos. Entonces es muy complicado que lo pongan simplemente si se brotó y tuvo un rash sin ningún tipo de esta historia. Entonces es muy importante que el niño no fue vacunado. Claro, en varios países, desarrollados como no desarrollados, últimamente ha habido algunos casos aislados de sarampión y es principalmente por los movimientos antivacunas. Entonces definitivamente sí lo van a preguntar, solo que van a poner este tipo de historia. Como es el pródromo, las 3 Cs, cough, coryza, conjunctivitis en inglés, en español sería tos, resfriado, conjuntivitis. O sea, síndrome de resfriado viral, faringitis, rinitis, etc. Como si fuese un resfriado. Manchas de Koplik en la garganta, muy importante. Luego de este pródromo, entonces va a tener rash y fiebre que ocurren juntos a la vez. El rash es cefalocaudal. Es macular, comienza en la cabeza, en el área posterior del cuello y detrás de las orejas y se extiende hacia abajo y resuelve en ese mismo orden. Buscar dónde aparece el rash primero en los casos clínicos porque hace mucha diferencia de si es una opción o si es otra. Entonces, buscar esa parte. El diagnóstico es 100% clínico y el tratamiento va a ser de soporte. Dos cosas que sí preguntan en los casos clínicos que no es tan usual saberlo desde antes. Uno, vitamina A. Vitamina A mejora la progresión, mejora la evolución de un caso de sarampión. Así que darles de tratamiento vitamina A es muy importante, lo preguntan bastante. Y otra cosa que preguntan son las complicaciones. Sarampión, aunque en la mayoría de los casos va a resolver bien pues por sí solo, en varios casos tienes complicaciones. El más común va a ser otitis media, pero no es tan significativo porque la otitis se trata y ya, no pasa mucho. Neumonía pueden tener o encefalitis también pueden tener de forma secundaria, pero el que sí les gusta preguntar, que es menos común, pero igual les gusta preguntar, es el SSP, que es Subsclerosing Panencephalitis o panencefalitis subesclerosante. Esto sucede 7 a 10 años después de que le dio sarampión. Entonces, esto es algo bien característico también. Le va a presentar el caso de un niño que básicamente ya con una encefalitis bien severa, comenzó con confusión, quizás fiebre o no fiebre, hallazgos neurológicos y terminó en coma. Básicamente terminó en coma. Se descartan la mayoría de los diferenciales y entonces cuando buscan en la historia le dicen, no, es que como hace 10 años él se brotó, tuvo un rash que comenzó en la cabeza y resolvió como en los 10 días, pero ya. Y entonces es una complicación de sarampión y básicamente esto es prácticamente mortal. Entonces es bien severo este caso y lo presentan. Eso en cuanto a sarampión. Vamos a hablar ahora de rubiola. Le dicen el 3-day measles. O sea, para ver la comparación, cuando están poniendo el caso clínico de rubiola, usualmente ponen que fue algo que demoró 3 días. Se brotó y resolvió en 3 días. Algo así. En cuanto a la presentación clínica, es muy similar a sarampión. También tiene un rash, también es cefalocaudal, comienza en la cabeza y se corre hacia el resto del cuerpo. Si acaso un poquito diferente, hay linfadenopatías, pueden ser retroauriculares, posteriores y occipitales. Y manchas de Forsheimer, o sea, petequias en el paladar y poliartritis, que ocurre más que todo en las mujeres adultas. Ok, aquí dos cositas a mencionar. Rubiola puede suceder en los niños, no es tan significativo como sarampión por el subsclerosing panencephalitis que les mencioné o el SSPI. Aquí rubiola, como no tiene eso, quizás no les guste presentarlo tanto en los niños, porque puede ser como un breve resfriado, pero sí es bien severo en las mujeres. Entonces, rubiola, más que presentar el caso clínico de un niño, lo va a presentar a una mujer especialmente embarazada. Una mujer embarazada, no bien vacunada, por decir usualmente, viajó hacia algún país tropical y le dio un resfriado que se brotó, le salieron linfadenopatías como por 3 días. Entonces, el caso clínico le gusta mencionarlo más por ahí. Una cosa es que rubiola en las mujeres da poliartritis. Entonces, esto es un diferencial porque hay otra enfermedad que también causa manifestaciones congénitas, que ahora se las menciono, que también tiene poliartritis. Entonces, el diagnóstico va a ser clínico, claro, principalmente en los niños. En cuanto a las mujeres embarazadas, sí voy a correr los anticuerpos, especialmente IgM,
en el caso de que estoy sospechando que haya transmisión vertical y que puede causarme un síndrome de rubiola congénito. Entonces en ella sí le haría IgM, pero en el resto es clínico. El tratamiento va a ser de soporte y las complicaciones, bueno, las mujeres adultas pueden quedar con artritis crónica, sería lo relativamente más común, pero menos significativo. Púrpura trombocitopénica les puede causar un caso de rubiola y rubiola congénita, que es el más importante y el que más mencionan en los casos clínicos, a tener más cuidado. Ok, rociola o exantema súbito, esto es por herpes virus humano tipo 6 o HHV6. Esto ocurre usualmente en los niños menores de 5 años, usualmente 6 a 15 meses de edad. En la clínica ellos van a tener fiebre alta, alta, o sea, incluso hasta 41 Celsius, fiebre alta, alta, alta por pocos días, puede ser 3 a 4 días, por ejemplo, asociado como un leve resfriado, pero es bien leve, usualmente no es tan significativo. Y al tercer o cuarto día la fiebre cae, o sea, la fiebre resuelve y aparece un rash maculopapular en todo el cuerpo. Eso es lo más característico de rociola o exantema súbito. Entonces aquí la historia lo dice absolutamente todo, específicamente que cuando el día que la fiebre cayó, se brotó. El diagnóstico es totalmente clínico y el tratamiento de soporte. Parotitis, ok, aquí la etiología es paramyxovirus, básicamente es una infección de vías respiratorias. El factor de riesgo va a ser en los niños no vacunados, especialmente. Clínica, fiebre, cefaleas, malestar, pero claro, característico de parotitis, va a haber inflamación de las glándulas salivares, específicamente las parótidas. Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Claro, por la vacunación ya parotitis es muy poco común o mucho menos común, entonces una inflamación de la parótida unilateral quizás tiene un poquito más de diferenciales dependiendo de la edad de la persona que manifiesta y todo lo demás, pero si es bilateral, 100% el que causa eso es el virus de parotitis. Ocasionalmente, aquí es donde vienen los tips con los exámenes. Lo que pasa es que si esto le ocurre a un adolescente postpuberto o a un adulto ya, por ejemplo, de 30 años, adicional a la parotitis, ellos pueden tener orquitis. Y orquitis también bilateral, se le van a inflamar ambos testículos. Entonces, esto los puede dejar con hipofertilidad o incluso infertilidad igual una vez que resuelve. Entonces, el riesgo está más que todo en los pacientes adultos más que en los niños, por el hecho de la orquitis. El diagnóstico va a ser clínico y el tratamiento de soporte. Otras complicaciones adicionales son meningitis aséptica del 1 al 10% de los casos y otros más raros como pancreatitis, encefalitis o pérdida de la audición. Entonces, claro, por todas estas complicaciones y la parte de la orquitis es que es la idea de la vacunación en todo mundo, porque si no está vacunado, entonces les puede suceder todo esto. Seguimos, vamos a hablar de varicela. Aquí la etiología, virus de varicela zoster, el mismo que causa el zoster, obviamente. La transmisión es por partículas respiratorias o contacto con el líquido de las vesículas. O sea, usualmente uno se contagia respiratoriamente, pero si uno explota las vesículas, toca el virus y, por ejemplo, toca alguna otra superficie corporal donde se absorbe, entonces, claro, uno se puede contagiar. Pero el segundo caso es lo menos común que suceda. Otra cosa, varicela queda en los ganglios dorsales o en los ganglios trigeminales y entonces ahí causa las complicaciones de zóster. Si es en los ganglios dorsales, causa, por ejemplo, un rash en la región de un solo dermatoma, pero si es trigeminal, ahí sí causa pues más otras complicaciones de varicela en la cara. Por ejemplo, uno de estos es el síndrome de Ramsay-Hunt o otro es que uno tenga zóster, pero en la distribución del nervio V1 y que incluya zóster ocular y eso es un problema. Eso hay que tratarlo con oftalmología y que eso son complicaciones pues más severas. Pero si es en los ganglios dorsales, pues un poco más tranquilo. En clínica de la misma varicela, un prodromos de fiebre, malestar, luego se forma un rash en varios estadiajes simultáneamente. Ok, esta progresión es característica. Primero se forman máculas, de ahí pápulas, de ahí vesículas, vesículas abiertas y cóstaras. Entonces uno puede encontrar en un paciente tanto pápulas como vesículas, o dependiendo más adelante, costras como vesículas. Entonces eso es que es en varios estadiajes. Luego de que terminan las costras, las lesiones pueden quedar como lesiones hipopigmentadas. Entonces eso es lo característico de varicela. Y también es el único que va a causar vesículas abiertas y de ahí costras. Inicia en el tronco y se corre a cabeza y hacia extremidades, a diferencia de los otros que le dije que eran cefalocaudales, este no es así. El prurito es intenso, claramente. El diagnóstico es clínico. Si tengo dudas, puedo usar frotis de Sank o PCR confirmatorio. El tratamiento va a ser de soporte en los inmunocompetentes, claramente, como todas las anteriores. Pero si tengo un niño inmunocomprometido, tengo que considerar tratarlo, por ejemplo, con aciclovir.
O también si tengo una persona que es mayor, pues un pospuberto, alguien que le dio a los 20 años, 25, está en mayor riesgo de complicaciones de varicela. Entonces hay que tener un poquito más cuidado con esas dos personas. ¿Cuál sería la complicación más común? Neumonía por varicela. Esto es más común en adultos, especialmente en las mujeres, y es una complicación que puede suceder hasta en el 18 o 20% de los casos de un adulto, o sea, una persona pospuberta que le dio varicela. Así que tener cuidado con esa complicación. Hay otras complicaciones más raras como encefalitis, ataxia cerebral, Guillain-Barré, síndrome de Ramsay-Hunt, etc. Pero son muchísimo más raras que esto que acabo de mencionar. De ahí pasamos a eritema infeccioso o la quinta enfermedad. Esto es por parvovirus B19. Es el slap cheek que tienen las dos mejillas totalmente rosadas, cachetes rojos. Es muy común en niños. Siempre está la característica foto de que si lo tienen 3 hermanos, 5 hermanos y todos con los cachetes enrojecidos de eritema infeccioso por parvovirus B19. Y también está asociado a un síndrome gripal pues leve. Otra cosa es que aquí también hay poliartritis. Recuerden que yo les había mencionado rubiola en las mujeres adultas. Aquí es la misma historia. En las mujeres esto les puede causar poliartritis, especialmente en adultos, especialmente en mujeres. Entonces hay dos cosas. Uno, si esto le sucede a una mujer de 30 o 35 años de edad, un diferencial es artritis reumatoidea, por ejemplo. Entonces, especialmente si esta poliartritis queda crónica. Usualmente esta poliartritis demora como 4 semanas, 3 a 4 semanas, pero puede quedar siendo crónica. ¿Cuál es la diferencia? Esta, aunque es simétrica, definitivamente va a ser no destructiva, claro, muy diferente de artritis reumatoidea. Adicional, otros síntomas que van a desarrollar un rash reticular en tronco y extremidades, no involucra palmas y plantas, pero el rash puede demorar hasta 40 días en pues, casos muy selectos o muy pocos. El diagnóstico es clínico, uso anticuerpos donde el caso es dudoso, o en adultos, por ejemplo, o las embarazadas. Aquí este es el otro tema. Les había hablado de que teníamos rubiola, que puede causar poliartritis, y síndrome de rubiola congénito. Aquí parovirus B19 me puede causar, en el caso de las embarazadas, hidrops fetalis. Básicamente hace que el recién nacido no produzca eritrocitos, como si fuese una aplasia, y entonces el recién nacido entra en una falla cardíaca por déficit de eritrocitos, hipoxemia y todo lo demás, una falla cardíaca de alto gasto, termina con edema de todo el recién nacido y hidrops y muerte perinatal. Entonces eso les puede pasar. Entonces ahí es donde es un riesgo. El tratamiento va a ser de soporte y complicaciones adicional de estas que mencioné en el embarazo. Bueno, crisis aplásica transitoria. Esto lo había mencionado en el módulo de hematología hablando de los pacientes con anemia falciforme, pero la crisis aplásica puede suceder en cualquier tipo de anemia hemolítica, tanto eferocitosis, tanto anemia hemolítica autoinmune, tanto anemia falciforme. Entonces, en todas esas puede causar una crisis aplásica. Otra cosa, hidropsetalis, ya les había mencionado, hijos embarazadas que tuvieron parvovirus durante el primer trimestre y otras complicaciones también. Fiebre escarlata no es viral, es por estreptiógenes, diferencia de todos los anteriores. Se transmite por aerosoles. La clínica es fiebre, malestar, tonsilofaringitis, linfadenopatía, síntomas gastrointestinales. Lo característico es el exantema y la lengua. El exantema es fino, eritematoso, con textura de papel de lija. Eso lo van a mencionar definitivamente, que la textura del rash es de esta manera. Sandpaper, le dicen en inglés. Comienza en el cuello y el cefalocaudal. Líneas de pastia también van a tener. Y la lengua con textura de frambuesa. El diagnóstico clínico y el tratamiento, como es bacteriano, streptiógenes, penicilina U oral. ¿Y cuáles van a ser las complicaciones? Las complicaciones strep, glomerulonefritis, pues estreptocóxica, fiebre reumática o PANDAS. PANDAS es un conjunto de síndromes asociados a infecciones por streptococos. Pero lo importante es recordar, claro, glomerulonefritis y fiebre reumática. Y por último tenemos enfermedad de mano, pie, boca. La etiología es por Coxsackie-virus A16. Recuerden que, bueno, no este subtipo, no A16, pero otros subtipos de Coxsackie-virus son los que comúnmente causan miocarditis y pericarditis. Ok, ¿por qué lo menciono? Porque a veces ponen en el caso clínico, narran todo el caso clínico, enfermedad de mano, pie, boca, lo ponen súper fácil, súper sencillo, pero al final en la pregunta ponen, ok, la familia de virus que causa esta enfermedad que estamos presentando también puede causar qué otra enfermedad. Entonces se están refiriendo a miocarditis, pericarditis. Las lesiones son características como llagas en manos, pies y bocas, o como le dicen como los sapitos, pues en la boca. Se pueden ver en otras áreas también, pero estos son los lugares pues, más característicos, especialmente manos, plantas de los pies. No hay muchas cosas que afecten manos y pies.
El diagnóstico es clínico y el tratamiento es de soporte. Como les digo, este subtipo de Coxsackie virus, el A16, no causa nada más. Por tanto, no hay ninguna complicación que pueda venir de esto. Así que resuelve solo y listo. Perfecto. Entonces, eso sería todo con los exantemas virales y aquí termina el módulo de pediatría.